Y a propósito de las cosas insólitas de la vida, el cine también tiene que ver, porque fíjense que Titanic, siendo una de las películas más taquilleras de la historia, siempre está dando vuelta en el inconsciente colectivo. Pues mucha atención, porque la foto que les estoy mostrando ahora, que se viene a continuación, es del iceberg con el cual colisionó el famoso Titanic. Mira. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Comienza en estos días una subasta para hacerse acreedor de esta fotografía que fue la que hundió a este tremendo transatlántico. Yo pensé que ¿Sabe de cuánto parte esta subasta? De $8.000. ¿La foto? Exacto. Esa foto fue tomada por un barco que pasó anteriormente por ahí, que era de alguna manera para hacer el reconocimiento de la ruta que iba a adoptar el Titanic, y esa foto se va a subastar y parte desde $8.000. Mucha atención, porque la verdad es que hay una cantidad de misterio que es para no creerlo respecto al Titanic. Incluso lo digo aquí y ahora, a partir de los últimos libros de investigación que se ha sacado respecto a este tema, hay una conspiración clara. Fíjate que ese barco parece que no se hundió por casualidad, lo digo muy en serio. De partida por las personas que iban como parte de la tripulación, que quizás estaríamos viviendo en otro mundo si es que ese barco no hubiera naufragado. Pero vamos por partes, entendamos. ¿Cuál es el Titanic? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? Titanic, ¿cierto? Transatlántico. Nombre real, por supuesto, buque de vapor de correo Real Titanic. Ese es todo, digamos, con todo su nombre y apellido. Británico, ¿no? Exacto. Viaje inaugural, 10 de abril del año 1912. El hundimiento, 14 y 15 de abril, digamos, todo lo que demoró pasando un día a otro. En abril, por supuesto, de ese mismo año, que no pudo llegar a puerto. Pasajeros, 2.223 personas. Muertos, más de la mitad, 1.514 personas. Oye, como tú decías, partió o zarpó desde Southampton, Inglaterra, en dirección a Nueva York, donde lo iban a esperar, digamos, con todo el jolgorio, con toda la prensa ahí metido, y fue construido entre 1909 y 1912. Mucha atención, aquí comienzan las cosas raras. Primero, algunas muy pintorescas y otras que claramente tienen un tufo de conspiración que no se puede evitar. Quiero que por favor pongan la gráfica de este siguiente escritor, porque de alguna manera pareciera que esto se hubiera anticipado en el tiempo. Alguien escribió una novela sobre una tragedia y pareciera que se hubieran inspirado en él para esta terrible tragedia. O de hecho, pareciera que a partir de eso planearon todo este maldito hundimiento. Morgan Robertson, este hombre nació el 30 de septiembre de 1861 en Norteamérica, murió el 24 de marzo de 1915, escritor y oficial de Marina Mercante estadounidense. El autor de la novela El naufragio del Titán. Exactamente. Bueno, este hombre comienza a dar una serie de detalles. Según su novela, el hombre construye el transatlántico más grande y lujoso jamás pensado. Viaja, choca con un iceberg y los comparativos, fíjate, no se hacen esperar. Por favor, si podemos mostrar un pequeño extracto de la novela que este hombre escribió muchísimas décadas antes, obviamente, de que esto ocurriera. Por favor. Era el barco más grande que hubiera surcado los mares, insumergible e indestructible. Esos son dos de los eslogans con los que fue lanzado a la prensa el Titanic. Era prácticamente como un hotel de primera categoría. Esa era la idea. Transportaba unos pocos botes que, de ser necesarios, transportarían a cerca de 500 pasajeros. Lo que es absolutamente tal cual. En vista de su absoluta superioridad, debería viajar a toda velocidad a través de la niebla, las tormentas, el sol y las mareas. O sea, escribió como una profecía. Absolutamente. El naufragio del Titanic, 1898, Morgan Robertson, extracto directo del libro. Es como leer las crónicas de la época después del hundimiento del Titanic. Exactamente. Y resulta es que el reportaje post la tragedia. Eso se escribió exactamente 14 años. Sí, pero yo decía antes década, 14 años es exactamente. El Titanic. Exactamente. Increíble. Por favor, ¿me puede colocar un comparativo? La verdad es que las gráficas de comparación, de paralelos entre el libro, la novela, 14 años escrita antes, ¿cierto? Y el caso real, son montones. Aquí una de las 4 principales. Pero son cosas que él cuenta en la novela. Porque describe el barco, como él se Sí, imaginaba, obvio. algo que nadie pensaba hacer. Tenía 3 hélices y 2 mástiles. También el Titán. Vamos al Titanic, contaba con 20 botes salvavidas, en este caso contaba con 24 botes salvavidas. O sea, algo inusual para la época. La novela tenía más botes. Exactamente. Más preparado por si pasa algo. El Titanic medía 882 pies de largo,
Según la novela, el Titán, que ya el nombre, imagínate, más mucha cercano, la coincidencia. medía 800 pies de largo. Su capitán era el capitán Smith y el de la novela, Ay, el capitán igual. Smith. Ni más ni menos. Rafa, porque esto nunca ha salido a la luz, o por lo menos acá yo nunca había escuchado hablar de esto. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que la respuesta a esa pregunta lo vamos a ver en 2 puntos más, porque parece que esto no fue casualidad ni fue un accidente, porque fue demasiado conveniente para la sociedad, escúchame bien, tal cual la conocemos ahora, que se hubiera hundido ese barco con personas muy específicas que estaban viajando en él. Perdón, y no cae la posibilidad de que efectivamente este señor que escribió este libro Sí. y escribía literatura para gente que le gustaba el tema naviero, Sí. hayan leído este libro y se hayan inspirado también en cosas como el nombre, pongámosle Titanic en vez de Titán, y nos inspiramos en Según toda la ciertas cosas. biografía de la construcción del barco para nada. Fue toda Ya. una idea original en el cual, digamos, no tuvo influencia porque era un proyecto original único, pionero en su aspecto. Pero también lo que yo había escuchado es que el Titanic que se hundió Sí. realmente no era el Titanic, sino que Ya era- vamos para allá. Vaya, notable, muy La bien. gente que Y iba- guarden eso que dijo Catherine, La acá la gente que memoria. iba, estas 2000 y tantas personas que iban en el Titanic, ¿eran todos invitados a conocer este barco? Había un grupo de invitados, digamos, de la alta clase de Inglaterra. Habían otros irlandeses que también los tenían también para todo tipo de ¿cómo se llama? De auxiliares, todo lo demás. Era- Habían varios polizontes también. Claro, acuérdate de la película. Por Sí, ejemplo, sí, era polizón. exacto, pero fíjate que había una división sobre la clase alta y otra que era una clase más baja que simplemente pagaron un pasaje para llegar a Nueva York como inmigrantes y buscar una de mejor hecho, vida. Los que se salvaron, la mayoría eran de primera, digamos, la clase Claro, más sí, se alta. les dio Que fueron los prioridad primeros en a ellos, sacar. po. Que Por fueron, favor. que fueron los últimos en piso, y los primeros en morirse ahogados y en congelados, digamos, fueron los de segunda y tercera. Ahora, fíjate qué loco, porque este barco, este transatlántico zarpa en una fecha astronómica que si aquí hubiera algún descendiente de la raza maya diría, todo calza con el calendario. Porque ese día, y el día que naufragó, pasó algo muy particular que no ha vuelto a ocurrir nunca más. Por favor, vamos con Donald Olson, si exactamente se llama este astrónomo. Y fíjense, haciendo los cálculos, ¿dónde ocurrió esto? Mira, fíjate la particularidad de ese día. Antes del hundimiento del Titanic, ocurrió la aproximación más cercana de la Luna a la Tierra en más de 1400 años. Este fenómeno maximizó las fuerzas lunares que levantan las mareas en los océanos de la Tierra. Lo dice Donald Olson, astrónomo en la Universidad peor día para Estatal embarcarse. de Texas. Absolutamente. Porque ¿sabes lo que se provocó acá? Una atracción como el alineamiento que se viene para el 21 de diciembre, en donde el Sol, junto con la energía que provoca las mareas en la Luna, terminó amplificándose y fue, digamos, el día único menos recomendable para sacar un De barco. 1400 años. Exactamente, solo ese día y por ese perímetro. Ahora, aquí viene lo mejor. ¿Se acuerdan lo que dijo Catherine? Dicen que lo que se hundió no es el Titanic. Por favor, mucha atención a esto, porque esto es de las últimas investigaciones que terminaron sacando a la luz. Por favor. No, esto es bravo, esto es bravo. Mira. Junto con el Titanic existía otro barco igual que se llamaba Olympic. Lo que estamos viendo es el Titanic y a continuación les voy a presentar el Olympic. Toma. que era un poco más pequeño. Exactamente, Pero ¿no? es de la misma empresa constructora. Espérate, había dos barcos similares en la época, El Titanic y el Olímpico. el Olympic y el Titanic, pero el Olympic, ¿cierto? Que finalmente al parecer fue donde subieron la gente, tenía un acero más débil y ciertas fallas. Que el Titanic, vale decir, le dijeron, usted se va a subir al Titanic, Pero lo subieron al Olympic. subieron al Ah, otro. siento leso. Exacto. Fue cambiado por el Olympic, dice este Sí, hombre en su puede ser. investigación, para que se produjera precisamente un accidente. Hubo 55 cancelaciones repentinas cuando cambiaron del Titanic al Olympic, pero para la prensa siguió llamando Titanic, claro. incluida la del banquero J.P. Morgan, investigador del auto, atentado y financiador del Titanic, diciendo que estaba enfermo, sin embargo no lo estaba. Esto lo escribe Robin Gardiner y Dan van der Batke, libro de compilación del Titanic. ¿Y por qué decimos esto? Porque en ese accidente murieron algunos, lo voy a leer directamente de las páginas del libro, varios de los hombres más ricos de la Tierra y los mayores opositores a la creación de la Reserva Federal por los Morgan, Rothschild y Rockefeller. Que es el banco, que es Weón, el Banco Central norteamericano. Mira, pues, si JP Morgan era el financista y el que Exacto. inventó, digamos, Exacto. la bolsa en Estados Oye, Unidos. exacto. Y que se invitó a todos sus amigos. Escúchame, JP Morgan Sí. invitó a los amigos de la banca
que no estaban de acuerdo con lo que él iba a hacer, que el actual está Wall Street y todo lo demás, que nos tienen, digamos, en la pitilla toda la vida con recesiones. Y él invitó a todo el Titanic, a sus amigos que estaban contra él. Pero él decidió, dijo, oye, es que me duele la guata, y se quedó. Y se confirmó que él nunca estuvo enfermo. Él mandó a sus máximos opositores, con el mismo poder, pero quizá otros millonarios que pudieran haber estado de parte más de la humanidad, y los metió en un barco que sabía que se iba a hundir porque lo hundieron a propósito. Lo encuentro, ¿sabes lo que encuentro? ¿Cuál es la cagada? Este tipo de Sería cosas, otro planeta que este, nuevamente nos encontramos con este escenario de que alguien muy poderoso se echa al que no le sirve, al que le pone una piedra en el camino, Exacto. al que le entorpece Y lo invitó y matan a 1.500 personas. Cambiando inocentes. el Titanic para el Así de Olympic, simple. que no había pasado las 55 revisiones y que fue suspendida su navegación. Supuestamente habían dicho que el otro barco había estado listo, el Titanic no, y por eso lo cambiaron. Exactamente, Porque pero fueron hechos paralelamente el Olympic y el Titanic. Pero claramente presentaron uno, mandaron otro y murieron aquellas personas que quizás los tendrían un sistema económico La mafia. mucho más afable. Y hoy día el mundo está como está porque un hueón decidió mandar a su amigo a matarlo arriba de este Asesino. barco transatlántico llamado Titanic. Espero que les haya apreciado. pasó. No,